Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, felicitaciones, ya hemos llegado a la cuarta onda encantada de esta cronomeditación. Lo increíble de llegar es que vamos a estudiar las sincronías. Todo esto es un procesamiento matemático de la existencia, para que suceda cíclicamente sin errores, sin por ti erra, ni para ti erra. No tiene que haber el error, no es necesario errar para evolucionar porque no hay en sí nada que evolucionar, ya somos la perfección. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces nos hemos creado un cuento mágico de un mundo basado en error tras error, tras error, tras error, y la única solución es evolucionar de esos errores. Desde el pensamiento cronocrático sí existe la evolución, pero es la evolución del instante presente, es ir mejorando de un instante al otro. Y en ese proceso de ir mejorando, definimos en 20 sellados de tiempo, en 20 sellos, que son cada unidad de tiempo, de ser. El ser, que solo soy energía radiante, es un estado de conciencia de soy energía radiante. El primer estado de conciencia de soy energía radiante no lo obtengo una vez que logro tener el cuerpo, sino siendo una chispita, hasta lograr ser la vida. Y cuando logro ser la vida, soy absolutamente todo. No soy solo el cuerpo en donde creo existir y desde el cual estoy observando un mundo, que eso es una ilusión, porque simplemente el mundo no lo estoy observando, lo estoy creando dentro mío, sino que estoy siendo vida de absolutamente todo. Soy la vida de todo. ¿Y quién? Yo, precisamente, Guillermo, el que está dentro de este cuerpo. No, la chispita. Yo soy la chispita. Yo te hablo desde ser la chispita. Ser el cuerpo raíz es entender que sos la chispita y que tu cuerpo es donde está la raíz de la vida. Y esa raíz es tu energía. Por eso en español ser es soy energía radiante, soy energía radiante. Entonces, ¿qué pasa si esta energía radiante de ser solo una chispita que de pronto, supongamos, hay nada y de pronto, ¡tum!, sos una chispita? ¿Cómo lo logras? Eso es para otro cuento, cuando te recibas de crononauta. Ahora lo importante es que entiendas que sos una chispita. ¿Está? Y de pronto con esa chispita tomás conciencia de que podés cambiar tu forma. Entonces vamos a factorizar la posibilidad de poder ser todo un cuerpo. Y para poder ser todo un cuerpo, esa chispita va a tener que cambiar de forma. Tantas veces como chispitas hay dentro del cuerpo. En sí, en el cuerpo, acordate que hay solo una chispa creciendo ser todas las chispitas. Pero todas esas chispitas las vamos a llevar al tamaño más pequeño de tu cuerpo, que es una partícula subatómica. No importa cuál sea, actualmente es el Planck, pero por ahí hay a futuro una medida más pequeña todavía para definir la materia de la cual estamos compuestos. Entonces, esa mínima porción de materia que desarrolla energía dentro de tu cuerpo, a eso le vamos a llamar la chispita. Entonces, la chispita muy rápidamente, en un instante presente, resultó ser tu propia conciencia, porque logró ser todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Y al lograr eso, logra ser la vida. Ahora, el día de hoy, Z1, como lo podemos ver ahí, es el día de la vida, es el día de iluminar esta vida que llevamos dentro. Entonces, para entender eso, la vida que llevas dentro es una energía sutil. Mientras que la energía de tu cuerpo, que también es vida, es una energía concentrada de esa energía sutil. Es el recipiente en donde se concentra toda la energía sutil. Al iluminar esa energía sutil, lo que vamos a obtener es luz blanca. Y llevado a que todavía ni siquiera sos un cuerpo físico, simplemente sos un montón de chispazos
de tu propia energía que logró ser lo mismo que es. Si la chispa en su mínima cantidad de materia solamente es una esfera perfecta, indivisible, perfecta porque está encerrada en sí misma dentro de miles de millones de ideas pi, es pi ritual que hacen que vida, sentidos, mente y decimales sea el número 4, y ese número cuarto es el cuarto, el cubo, en donde se encierra la chispita en sí misma. Y al cambiar su forma, su energía, siente ser todo lo que es. Entonces, la primer vida es: soy energía radiante y soy luz blanca. A partir de ahí se crean las formas de todas las ideas de lo que podría haber dentro de mí mismo. Entonces empiezo a diseñar la vida, la empiezo a darle colores, le empiezo a dar formas y le empiezo a dar ideas autoexistentes que van a habitar dentro de esas formas y van a creer ser todas esas cosas. Termino creando el mundo. Este mundo que tengo creado dentro mío es vida cósmica. Entonces, para poder entender esa vida cósmica, vamos a tener que entender el final de la cronomeditación, que es el último yux, que es Z13. Pero para poder entender Z13, vamos a primero vivir en la primera etapa, que es el ingreso de los datos a tu conciencia, a tu ser, a su sabiduría de existencia, de estar haciendo esta cronomeditación, en 4 ondas. La primera fue roja, empezó con la letra A. La segunda fue blanca, empezó con la letra R para encantar. La tercera fue azul, y esa fue para transformar eso que se encantó en conocimiento, porque es para conocer. Y la cuarta, que es la que estamos viviendo ahora, es amarilla, y es para madurar, iluminando la vida. Entonces, como es Z1, esta onda Z es fundamental que la vivamos para poder madurar la entrada de datos y a su vez, que es la primera etapa, y a su vez poder entender la última etapa, que es la matriz de los datos, donde estos se enmatrizan y resultan siendo la vida cósmica que tenemos alrededor nuestro. Y eso es el Yux Z13, el número 260. Hoy estamos en el número 40 y vamos a vivir 13 días de lo que Z13 nos va a terminar de iluminar por completo. Entonces hoy comienza la onda encantada de la iluminación. Vamos a leer un poquito el mandato, así comprendemos un poco mejor. Yo soy plasmático, amarillo con rayos blancos. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de iluminar, atrayendo la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono magnético del propósito. Me guía mi poder duplicado. Bueno, analizando un poquito esto, recordate que yo soy plasmático tiene que ver con que la chispita, cuando es el tono 1 y el tono 13, siempre es del alma. ¿Ok? Es la chispita del alma. Porque al iniciar la onda y al cerrar la onda encantada, lo más importante es ser el alma. ¿Ok? Y como te comenté antes, el alma no es más que una luz blanca que absorbe todo y una energía de esa luz blanca que es absolutamente todo. Entonces, hablar del alma es hablar del primer estado de la vida, que es ser solo uno, que es ser solo una energía absoluta, que al ser una energía absoluta terminás tomando una forma esférica, como una gran esfera, en donde sos todo, podés sentir absolutamente toda esa esfera, porque sos la esfera y está iluminada con luz blanca. Imagínate de esa forma la obra maravillosa del rayo blanco, que es la chispita creando esa obra maravillosa, y esa obra maravillosa es una esfera de luz blanca.
sos esa esfera de luz blanca y por fuera no hay nada. Toda la vida se concentra adentro y eso se va a convertir en el escenario de la vida y se va a convertir también en el escenario en donde vas a tener una forma y vas a creer ser esa forma. Con la existencia del tiempo. Bueno, acordate, el tono 1, 5, 9 y 13 son del tiempo. Y después los otros son vida, sentidos, mente. De esa manera, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo. Y concluimos de esa manera los 13 tonos, ¿ok? De la onda. Unifico con el fin de iluminar. Bueno, el primer día de una onda siempre vas a unificar. Siempre yo unifico, porque lo que voy a unificar es todo para poder ser uno. A partir de ser uno puedo comenzar la onda, ¿ok? No, la polarización recién va a venir mañana, que es cuando se divide el ser en este jueguito de energía interno creado por la chispa, en donde tenemos una sensación que es subyacente a la sensación interna, que es la sensación del afuera. Y gracias a esa sensación del afuera tenés creado un mundo dentro tuyo. Atrayendo la vida. Bueno, si yo unifico con el fin de iluminar, lo que voy a estar iluminando es aquello que de por sí es la vida, y de por sí, si yo unifico para iluminar, soy la vida. Por lo tanto, atrayendo la vida es la manera en que yo voy a unificar. Lo que voy a unificar es todo eso que traigo, y eso que traigo es la vida. Si atraigo esa vida para iluminarla, me convierto en la fuente de la vida. ¿Ok? Sello la matriz del fuego universal. Bueno, sello la matriz del fuego universal. Muchas veces me han preguntado qué es el fuego universal y muchas veces cuesta explicarlo porque nos vamos a la materia, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que vemos es el fuego, un encendedor que enciendo, el sol que es un fuego, etcétera, el fuego. Pero yo voy a la palabra, porque yo estoy creado con palabras, estoy creado con letras que inteligentemente son tonalizadas con energía y se convierten en todas las partículas subatómicas de mi cuerpo y gracias a eso puedo crear el mundo que tengo dentro mío. Por lo tanto, si voy a ese jueguito de palabra, para mí son solo tiempos. Entonces, fuego universal es fuego universal. Es lo que fue ego, yo lo uní para ver sal. Y eso que sale y es son los universales, son los fuegos universales de la vida. Está entonces el poder de hoy se concentra en todo lo que hemos experimentado durante 20 sellados de tiempo, durante 20 sellos de tiempo, desde la letra A hasta la letra Z. ¿Ok? Y en todo ese episodio de tiempo, lo que se estuvo desarrollando es el ser, de ser simplemente soy energía radiante a convertirse en la vida. Y para convertirse en la vida, pasó por procesos de tiempo cíclicos de uno tras otro, convirtiéndose en una idea, en una forma que juega, en una forma que adquiere sabiduría, en una forma en que sale afuera y se convierte en la inteligencia de todo lo que existe, del mundo, y, y genera un orden y se transforma para poder autogenerarse en su propia energía y se convierte en la vida. Lo que te estoy diciendo es a partir de las esencias de los 20 sellos. Es un ciclo perfecto. ¿Ok? Eh, Acá en Cronocracia no importa el demonio, el diablo, Dios, Satán o lo que carajo pienses que hay afuera tuyo. No hay ni bueno ni malo, simplemente es un orden de cómo se crea la vida. Y la vida se está creando en el ahora, no es que fue creada hace miles de millones de años. La estás creando ahora. Y la estás creando con tu chispa vital. En un orden perfecto para que siempre resulte ser un paraíso lo que tenés alrededor. Lo que no resulta muchas veces ser un paraíso es porque la gente está fuera de sintonía. Entonces luchan entre sí, se pelean entre sí, se matan entre sí. Y eso termina creando una naturaleza que no es la verdadera naturaleza de nuestra existencia, es la naturaleza de los animales. Y los animales son las formas de las ideas, de las neurosis, de los seres humanos, que son los semejantes a la forma del cuerpo raíz.
si todos estuviésemos bien sintonizados en el dial correcto, eh, terminaríamos recreando la Tierra, terminaríamos creando una naturaleza en donde nadie se comería uno al otro, en donde no habría necesidad de la existencia con una fecha final, donde no habría mortalidad, donde las cosas serían efímeras porque serían creaciones de nuestras mentes que solo durarían el tiempo en el cual ellas se encuentran alrededor nuestro, dentro nuestro, porque somos las baterías de energía en donde se crea esta creación. Y a su vez los seres humanos serían liberados a crear sus propios mundos. En cambio, hoy por hoy estamos todos atrapados en crear el mismo mundo, como si fuésemos una red de baterías de energía, y todas estas, que a su vez son creadoras de su propia creación dentro de sí misma, están recreando exactamente el mismo mundo. Eso es hoy por hoy el mundo Tierra, y es así porque hemos comenzado sin ningún tipo de conciencia sobre la existencia. Y lo más importante de esta vida que estamos viviendo en la Tierra es para que puedas obtener la conciencia de que sos simplemente una chispita creando una máquina de diseño tridimensional, donde te tridimensionalizás energéticamente como un cuerpo y a su vez le das tridimensionalidad a todas las formas. Y en esta tridimensionalidad se desarrolla el juego del espacio, en donde es de acá, allá, de acá, allá, de acá, ahí, a vos, a todo, hay distancia, hay espacio, y en ese espacio y distancia hay tiempos de llegar y de venir, la energía de ir ahí y de volver acá, aunque solo es una variación de la sensación que me produce el cuerpo, y el cuerpo es tan solo la chispita vital recorriendo muy rápidamente en un instante holográfico todo el holograma de mi cuerpo para poder crear las sensaciones del resto del holograma, que supuestamente es el mundo que tengo alrededor dentro mío. ¿Ok? Así que bueno, hoy que es el día de la iluminación, le digo yo porque es para iluminar, así que si vas a iluminar es el día de la iluminación. Hoy vamos a sellar la matriz del fuego universal. Vamos a madurar esta matriz del fuego universal con el tono magnético del propósito, así que dentro de todo esto que te dije seguramente te va a surgir el propósito. Yo te sugiero, mi querido aspirante a crononauta, que tu propósito sea poder comprender el fin de esta cronomeditación, que es la iluminación cronocrática, la cual la idea es llevarte a la posibilidad que como batería de energía logres poder crear tu propio mundo. Y eso no significa que te compres una casita o que llegues a tener una isla en donde generes ahí tu paraíso privado dentro del planeta Tierra. No, olvídate del planeta Tierra. Crear tu propio mundo es crear tu propia realidad. Y para eso tenés que ajustar tu ser a que sos absolutamente todo. Entonces ya tenés una inteligencia creadora dentro tuyo que está creándote en cada instante presente. Simplemente tenés que sincronizarte con esa inteligencia, y esa inteligencia funciona en la frecuencia 1320. La única manera de conectarte con esa inteligencia es sintonizando la frecuencia 1320. Y si me dijeras, ¿esa inteligencia, Guille, es Dios porque sos creyente? Y yo te digo sí. Esa inteligencia inherente a la creación, que es omnisciente, omniabarcante y se convierte en todas las ideas autoexistentes para poder ser todas las formas que hay a tu alrededor, eso es Dios. Pero no es algo ajeno a vos, no es algo que está fuera tuyo, es algo que está siendo creado con tu chispa vital a través de la lectura inteligente que la chispa hace en cada instante presente, releyendo en cada instante presente la base de datos de la creación, para poder ser absolutamente todo y poder seguir sosteniendo instante presente tras instante presente la secuencia de la vida, que es una sumatoria de hologramas energizados por sí misma para poder ser tu cuerpo y lo que hay alrededor.
Dios sos vos. Sos la voz de Dios, como también todo lo que hay resonando dentro tuyo, como si pareciese ser el mundo exterior, todo eso también son las voces de Dios. Que te sintonices con la frecuencia 1320 te va a permitir poder entender lo primero de todo, que es la ciencia, el arte y la espiritualidad del tiempo para hacer existencia. Al comprender eso llamado Dios, y vos se van a unificar y se van a convertir en una sola cosa. Y al ser eso, vas a poder lograr crear tu propio mundo y dejar atrás el mundo escuela, que es este en el que estamos viviendo, la Tierra. Que sí, hay un jueguito de por tierra o para tierra. ¿Quién? La vida. ¿Para qué? Para que en ese pequeño error que sucede puedas ver el error y darte cuenta de cómo sucede y de esa manera evolucionar tu mente, tu conciencia y llegar de esa manera cuando sintonices con la frecuencia 1320 y entiendas la matemática y la progresión de la existencia desde el Yux número 1 al 260 y cómo mágicamente al llegar al 260 vuelve a ser el Yux número 1 y así cíclicamente a velocidad luz creando toda esta hermosura que tenés alrededor tuyo, poder llegar a ser creador y dueño de tu propio tiempo. ¿Ok? Así que bueno, un amigo hace mucho me decía, Guille, ¿y si vos fueras el Mesías que nos viene a salvar? Y yo te diría, mira, yo no creo serlo, porque yo nací sin memoria de otras vidas. Solo para mí es esta existencia, solo para mí es este mundo, solo para mí es esta creación. Por lo tanto, si yo lo fuese, eh, inventaría un jueguito para poder evolucionar a la gente y despertarlos. Despertarlos al próximo juego y a la existencia más profunda de lo que ellos son. Son semillas cósmicas de vida de mundos, concentrados en un único mundo que es como una escuela iniciática en donde estas semillitas, al despertar absolutamente a la conciencia de la iluminación, en este caso cronocrática, porque es una iluminación que vamos a lograr a través del aprendizaje del conocimiento cronocrático, lograrían poder sostener su existencia de manera eterna, jugando con eso que llamamos Dios, siendo un todo uno. ¿Ok? Así que, mi querido aspirante a crononauta, que tengamos un buen comienzo de esta onda para iluminar. Espero que tu propósito esté relacionado con el mandato del día de hoy, porque ahí esa es la clave. El propósito lo vas a encontrar encriptado dentro del propio mandato. Y que podamos continuar hasta el Yux 260. Chao, chao, que te vaya muy bien.